Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo, gracias a esta gran red, la gran red de la internet. Y bueno, pues esta noche vamos a platicar de un tema muy polémico, déjeme decirle. Como usted recordará, recientemente hubo aquí marchas en Jalapa y también en la Ciudad de México, en varias ciudades, en defensa de la familia, y también hubo marchas a favor de los matrimonios igualitarios. Bueno, esta noche vamos a platicar de este tema, pero si usted desea opinar, tenemos un teléfono al cual se puede comunicar, es el 812-1978, con la de Jalapa, por supuesto, 812-1978. Usted nos puede llamar si desea plantear su punto de vista. Y bueno, pues queremos presentarle aquí una breve cápsula del tema que vamos a abordar esta noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. El pasado 18 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de nuestro país para reconocer el derecho de los ciudadanos mexicanos a contraer matrimonio sin ser sujetos a discriminación por su origen étnico, discapacidad, condición social, religión, salud, género o preferencia sexual. Esa propuesta fue bautizada como la Iniciativa de Matrimonio Igualitario y busca reconocer el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin algún tipo de discriminación. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y ante activistas de todo el país, el presidente de la República ratificó el compromiso de su gobierno con la inclusión y la no discriminación. Actualmente la figura del matrimonio igualitario existe en 10 entidades de la República: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo. De aprobarse la reforma constitucional al respecto, todas las entidades del país deberán respetar sin excepción las nuevas disposiciones. En el ámbito internacional, Países Bajos fue el primer estado en aprobar el matrimonio igualitario en abril de 2001. Le siguió Bélgica en 2003, España en 2005, Sudáfrica en 2006 y actualmente a una larga lista de países que ya aprobaron el tema se sumó este año Colombia. Sin embargo, la Iglesia Católica de nuestro país, así como otras organizaciones religiosas, se han manifestado en contra de elevar a la Constitución el matrimonio igualitario. El pasado 10 de septiembre, por ejemplo, miles de personas de diferentes regiones de México y de diversas organizaciones religiosas salieron a las calles para expresar su apoyo a la llamada familia tradicional y su rechazo al matrimonio igualitario,
y a la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Por otro lado, las organizaciones que tienen el derecho al matrimonio sin discriminación de preferencia sexual también se han manifestado al respecto y han rechazado la posición de las iglesias. Al respecto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló mediante un comunicado que el Estado mexicano no reconoce un solo tipo de familia en particular o un modelo de familia ideal, sino que lo que protege es a la familia como realidad social, incluyendo en ella a todas las formas y manifestaciones que de la familia existen en la sociedad. En nuestro país, de acuerdo con datos del INEGI, existen 1.687 matrimonios igualitarios, 880 corresponden a parejas de hombres y 807 a parejas de mujeres. Este controvertido tema será abordado hoy en Polaca a la Veracruzana. Pues ya vio usted un tema sin duda alguna polémico que ha generado mucha controversia. Y bueno, pues repetimos nuestro número telefónico por si usted desea opinar a lo largo del programa, 812-1978. Allí está en pantalla, con la ADA de Jalapa. Y bueno, pues vamos a permitir y presentar esta noche a nuestros invitados que van a hablar precisamente de este tema. Empiezo aquí por mi izquierda y le agradezco mucho a Fernando Pérez Viñola, quien es coordinador de Humanismo y Trascendencia para Veracruz, Asociación Civil. Gracias por acompañarnos esta noche, Fernando. Gracias, Pepe, por la invitación. Que ya había estado en un programa anterior, se acordarán ustedes, hablando precisamente de otro tema también polémico, relacionado más o menos con este tópico. Y también le agradecemos esta noche a Eroy Muñoz Gómez, quien es activista y abogado. Gracias, Pepe, a ti. Buenas noches al auditorio. También le agradecemos, como siempre, a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes, también director general de Formato 7 en su versión impresa y también director general de formato7.com en su versión digital, que junto con versiones.com.mx y otros portales del estado de Veracruz transmiten para ustedes Polaca a la Veracruzana. Bienvenido, como siempre, Manolo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Ray. Buenas noches. Qué bueno que aceptaron venir a hablar de este tema tan difícil que desde mi punto de vista jamás va a dejar de debatirse porque creo que no tiene una conclusión esto. Pero bueno, vamos a platicarlo. Así es. Vamos a tomar el toro por los cuernos. Claro. Y son temas que hay que ventilarlos de manera Sí. pública. También le agradezco, como siempre, a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Buenas noches, como siempre, Raimundo. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Fernando, buenas noches. Eroy, buenas noches. Bienvenidos a este programa que, bueno, como tú bien lo apuntas, Pepe, es un tema bastante polémico que ahora sí ha dividido literalmente al país. Y veía yo una encuesta del diario capitalino Reforma y es una encuesta que mide qué tan dividido está el país por este asunto, ¿no? Porque el 45% de los encuestados está a favor y el otro 45% está en contra. Y hay un 10% ahí que no muestra preferencia ni a favor ni en contra. Entonces sí, efectivamente, y bueno, eso lo hemos percibido, ¿no? en toda la información que se ha manejado, en las manifestaciones, en las expresiones. Y qué bueno que hoy tenemos dos invitados de este nivel, de esta calidad, que nos ayuden un poco también a tratar de discernir. Y como bien apunta también Manuel, pues, creo que va a ser muy difícil llegar a una sola conclusión, ¿no? Pero pues creo que la opinión pública pues merece más elementos para robustecer su criterio y qué bueno que tengamos dos partes, ¿no? Con visiones diferentes y que cada quien saque sus propias conclusiones. Así es, precisamente para eso es este tipo de programas, para que usted, de amable auditorio, pues saque también sus propias conclusiones a partir, bueno, de dos puntos de vista, pues totalmente diferentes. Bueno, quiero empezar aquí por mi izquierda, aquí con Fernando.
vimos estas marchas, por cierto, muy concurridas. Ahí se movilizaron mucho en la Iglesia Católica, básicamente de manera fundamental, en defensa de lo que ustedes consideran de la familia. Pero ¿ese es el concepto de familia tradicional o qué tipo de familia defienden ustedes? Bueno, la primera precisión que conviene hacer, porque siempre cuando se habla de el Frente Nacional por la Familia, se habla de la Iglesia Católica. Ajá. Claro, atendiendo a nuestra composición sociológica, si vemos que la mayoría de la población mexicana todavía manifiesta por arriba del 80% su credo católico, pues es correcto. Si con esto se pretende peyorativamente señalar que hay un titiritero detrás, que son los obispos y que son los que manipulan el trabajo, que ha quedado así patente y que a muchos les ha sorprendido, porque no se esperaban. Yo recuerdo varias de las participaciones en redes de algunas personas que decían, no esperaban que fueran ni más de 1000 personas, digamos, ¿no? ¿Cuántos fueron exactamente? Fue 1.240.582 personas. Pero en todo el país. En todo el país. ¿Y aquí en Jalapa? Y concretamente en Jalapa, 30.000 personas. 30.000 personas. 30.000 personas, sí. En el estado fue la manifestación más numerosa, la de Jalapa. Y creo que, bueno, realmente estamos muy entusiasmados por esta respuesta, porque si se tratara de una movilización de tipo partidista, pues es posible decir, bueno, pues calculamos que pueden llegar tantas personas, pero lo que fue la respuesta de tantísima gente y con esa composición plural de todo orden, ¿no? O sea, no nada más había ahí padres de familia, sus hijos, había abuelos, había tíos, sobrinos, o sea, toda la familia expresada en esta manifestación. Creo que fue una experiencia muy grata. Y sobre todo, tener en cuenta que toda esta movilización y todo este trabajo que se está haciendo tiene, obviamente, un contenido de una propuesta a favor de la paz, a favor de la inclusión, a favor del respeto que merecen todas las personas en sus diferentes opiniones, y que sobre todo pretende ser un mensaje dirigido a nuestros legisladores, porque obviamente que sabemos, no es generación espontánea lo que ocurre en México, o sea, porque bueno, de repente aparece, se decía ahorita en esta cápsula que ustedes presentan, que el 18 de mayo presentó Enrique Peña Nieto esta iniciativa de reforma del artículo 4. Les faltó decir que la primera propuesta fue de Confamilia, que es una de las organizaciones que a nivel nacional coordina este movimiento y que la hizo precisamente el 23 de febrero, apoyada la primera iniciativa ciudadana de reforma de nuestras leyes con más de 245,000 firmas. Entonces, más bien yo podría decir que lo que ha ocurrido en México no es solamente de México, hay varios países que están sufriendo de alguna manera esta escalada, esta imposición de lo que es la ideología de género, y creo que no podemos dejar de ver, esto en una perspectiva global, digamos, ¿no? Lo que se pretende, de hecho, de alguna manera sí es dar un valor muy relativo a lo que es la institución social del matrimonio, y por eso es que desde febrero pasado ya se había hecho la presentación de una iniciativa que pretende que el artículo 4 constitucional, que tiene tantas lagunas, tantas omisiones, ni siquiera cita lo que es el matrimonio, o sea, para empezar, ¿no? Entonces, lo que se pretendía, obviamente, es que se haga una reforma en la cual, sobre todo, se precise lo que es el matrimonio como unión de hombre y mujer, con este propósito de fundar una familia, que se reconozca el derecho de los padres para la educación, los contenidos de educación que se quiere dar a sus hijos, y en el caso de los niños que están en condición de adopción, que puedan ellos gozar de contar con un padre y una madre. O sea, entre otras cosas, lo fundamental yo podría decir en cuanto a la reforma propuesta por los ciudadanos, porque aquí estamos hablando de que con estas manifestaciones que se han hecho a la fecha, pues sí hay un sector muy importante que necesita ser escuchado. Obviamente no hay ningún propósito de ir en menoscabo de los derechos de los homosexuales. Es una de las cosas también que me llama mucho la atención cuando se señala así.
porque obviamente que no es una reforma que pretende modificar el artículo primero. O sea, ahí está claramente señalado que toda persona gozará de los mismos derechos sin diferencias de sexo, de religión, de raza, de preferencias sexuales, etcétera, etcétera. O sea, los derechos de los homosexuales están totalmente a salvo. Lo que queremos decir con claridad es que las uniones homosexuales no son equiparables al matrimonio, ni siquiera etimológicamente. O sea, matrimonio tiene que ver con lo que es lo propio de la madre. Cuando reconocemos que incluso socialmente tuvo, se puede decir, su aparición como institución regulada por el Estado, sobre todo lo que se pretendía era proteger a las madres y a los pequeños de muchos abusos que se daban por parte de los que eran cabeza, digamos, ¿no? Podían incluso hasta disponer de la vida de la esposa y de los hijos, podrían matarlos inclusive. Pero obviamente que con lo que estamos nosotros procurando que ya quede definido en la Constitución es una norma que proteja el matrimonio, precisamente reconociendo que es esta institución social la que de mejor manera protege y promueve la familia. O sea, sabemos que las familias tienen toda una composición totalmente diversa, o sea, en eso, vamos, que hay familias que incluso están compuestas por los abuelos, que hay tíos, que hay sobrinos, que hay primos, que hay hermanos, que hay personas incluso que son homosexuales y forman parte de las mismas familias, es una realidad social. Y con eso no tenemos absolutamente ninguna cosa que decir. Lo que sí queremos que quede señalado es en la norma constitucional, que es lo que da origen a la definición de políticas públicas, que quede definido que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, como lo establecen todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, si no se le debe llamar matrimonio, según usted, ¿cómo se le debe llamar? Como ya está regulado en la ley, hay uniones de convivencia que hay en varios de los estados de la República, donde están estos derechos totalmente protegidos. Muy bien. Sin ningún problema. Pero ¿estás de acuerdo en que no se le llame matrimonios a las uniones entre homosexuales? Mira, justamente uno de los temas que trae el grupo que se manifestó en favor de las familias y de, digamos, que proteger la institución del matrimonio considerado como hombre y mujer, es desde la definición, ¿no? No me queda un poco claro la idea que ellos traen. Parecen muchas ambigüedades porque de repente señalan que no están a favor de que en la Constitución, como lo expresó el presidente de la República, en un compromiso que hizo con varias organizaciones civiles, que se establezca la figura del matrimonio entre personas, o sea, no excluyendo solamente hombre y mujer. Pero, sin embargo, si no se le llama como matrimonio y no lleva familia, entonces, ahorita justamente el interlocutor dice que... Fernando, perdón, discúlpame, Fernando. Él dice que, bueno, que existen varias familias, pero entonces, si no los vamos a reconocer el estatus de matrimonio, pues entonces también no podríamos llevar el estatus de familia como tal. Y efectivamente, las familias son muy diversas actualmente, ¿no? Es más, inclusive se tendría que entender que la familia no solamente son inclusive las que tienen una relación de lazo consanguíneo. Es más, en el derecho civil, la familia son aquellas que son derivadas del parentesco que tienes con tu pareja, ¿no? La familia civil, como coloquialmente la vamos conociendo, ¿no? Pero además de ello, justamente, que nosotros ahorita sigamos debatiendo que si el matrimonio igualitario va en contra de los tratados internacionales, que yo realmente no ubico en un precepto donde hable de matrimonio como la unión de un hombre y mujer para procrear familia, pues realmente pues es un tema que ya ha quedado más que debatido y consolidado. Recordemos que esto viene desde el 2010, cuando en el Distrito Federal justamente surge lo que es la llamada Ley de Sociedad de Convivencia, y que efectivamente hubo personas que empezaron a promover un amparo, porque ellos señalaban, bueno, ¿por qué nosotros, personas homosexuales, decían, tenemos que tener otra figura jurídica diferente, aunque tengan los mismos fines, a las del matrimonio, porque simplemente no les parece la orientación o la preferencia sexual que adoptan? Así lo manejaban en este grupo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a recibir los amparos y por la situación polémica empieza a traer los casos y además, no son criterios aislados justamente de los ministros, sino que ellos se documentaron, es más, inclusive pidieron estudios a la UNAM, todo está documentado, y en el cual efectivamente ellos señalaban
que sí se trataba de una situación de discriminación cuando se les contemplaba como la figura de sociedad civil o sociedad de convivencia, ¿no? Sin embargo, se les tenía que reconocer como matrimonio. Ahora bien, Fernando señala que el matrimonio tiene como fin la procreación. ¿Qué pasa con aquellos matrimonios que no pueden procrear? No se consolida el matrimonio, no se le llama como tal, se le termina llamando sociedad de convivencia porque no tiene la última finalidad. Entonces, de repente, todos esos argumentos me parece que empiezan a tener ciertas contradicciones. Y entonces, a mí lo que me parece que se trata de un aspecto de discriminación, ¿no? En el cual, como bien lo decía en el artículo primero, pues en México está prohibido cualquier tipo de discriminación, entre ellos las de preferencia y las de orientación sexual. Entonces, al momento de que no se le reconozca a una persona que pueda ser partícipe de derechos, independientemente de su orientación y su preferencia, estamos hablando de discriminación. La Suprema Corte de Justicia ya lo determinó. Lo único que hizo el presidente de la República fue señalar que lo iban a hacer formal para que ya todos los estados de la República lo establecieran en sus legislaciones civiles, ¿no? Actualmente, como ustedes ponían en la cápsula, solamente 10 estados son los que ya lo reconocen y que lo han reconocido derivado de promociones de juicios de amparo, ¿no? Entonces, vaya, ante la situación en la que se suscitaba, bueno, pues decidieron mejor ya modificar la legislación civil. En Veracruz, actualmente las parejas sí se pueden casar. Lamentablemente, la legislación civil, sigue señalando el matrimonio como unión entre hombre y mujer. Pero basta que las personas vayan a un juzgado de distrito, promuevan un amparo, les otorgan el amparo y pueden ir inmediatamente a casarse. Entonces, estas marchas y estas manifestaciones, pues simplemente no han llevado a nada. Ahora, algo que me sorprende muchísimo es que en los últimos años en nuestro país se han marchado mucho por cuestiones de violaciones a derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de casos tipo Ayotzinapa, estamos hablando de diferentes aspectos. Esta es la primera vez en la historia de México donde se está marchando por negar derechos humanos de las personas. O sea, es un fenómeno bastante fuerte, ¿no? En el cual estamos justamente, como lo comentabas, que está polarizando, ¿no? Pero sin embargo, creo que es el momento en el cual México tiene que seguir al siguiente paso de los derechos humanos y ahorita se está dando la coyuntura perfecta para poder imponer lo que es el respeto hacia las personas. Ese es el aspecto que yo tengo, te digo, me genera mucha confusión. También comentábamos, por ejemplo, han dicho ellos que los grupos religiosos, sobre todo la Iglesia Católica, no tiene el trasfondo, que son sociedades las que se han, digamos que, unido para un mismo fin. Pero sin embargo, ustedes recordarán al señor Hipólito Reyes en un evento justamente de jóvenes, hizo algunas expresiones relacionadas con la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Inclusive preguntaba a los jóvenes que si ellos estaban de acuerdo a favor de que un hombre se casara con un hombre o una mujer con una mujer, y ellos, bueno, en coro contestaban que no, y él decía, pues el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, pues sí quiere, ¿no? Entonces, eso inclusive es un rompimiento del Estado laico, ¿no? La misma Constitución les prohíbe en eventos públicos, religiosos o de carácter que se están dando en las iglesias, realizar algún tipo de comentario que señale alguna contradicción de una política pública o que vaya en contra de una ley, ¿no? Sin embargo, derivado de estas situaciones y estas expresiones que se han generado por los grupos católicos, como que de repente dijeron, no, ¿sabes qué? Sí, ya nos estamos metiendo en algunos temas bastante polémicos, estamos viendo el tema del rompimiento del Estado laico, y entonces mejor mandaron el mensaje de decir, nosotros no tenemos nada que ver, la sociedad es la que se está organizando, pero el punto es que ellos sí han impulsado a jóvenes, a mujeres, a padres de familia, madres de familia y demás, para que se manifiesten en contra de esta postura, que para mí ya está más que consumada. Muy bien, vamos a pasar a preguntas de los periodistas, no sé, Raimundo, si quieres hacer una pregunta. No, yo quería hacer un comentario porque a mí me había llamado la atención, y es lo que yo le quería preguntar a Fernando. Que en la cápsula, entre los países que ya han legislado en esta materia, me llamó la atención que un país tan conservador como España, pues ya haya avanzado en este aspecto. Digo, un país donde la religión católica es predominante también como en México, y una sociedad tan conservadora que todavía sigue manteniendo un régimen político tan vetusto como el de la monarquía, ¿no? Sí, bueno, de hecho tampoco se señalaba en la cápsula el número de países que han legislado y aceptado la ideología de género constitucionalmente. Son solo 22.
de 199 países. O sea, estamos hablando de apenas el 9%. La primera modificación, como sí lo decían, Países Bajos, en el 2001. Pero hasta junio del 2015, 22 países. ¿Por qué ha sucedido esto? Hay muchas razones que lo explican. Por eso decía, no es casualidad que solamente en México. Hay gente que está muy interesada en homosexualizar a las futuras generaciones. Por eso los contenidos de ideología de género. O sea, esto va mucho más allá, o sea, no pretende ni juzgar ni condenar a una persona que como adulto decide tener relaciones sexuales con quien quiera. Dice, oye, pues con personas del mismo sexo tiene el derecho y la responsabilidad para hacerlo. Pero estamos hablando de una ideología que va induciendo desde las edades más tempranas, estamos hablando de educación preescolar, a niños que ni siquiera pueden tener la capacidad ni el discernimiento para ver si lo que le dice el maestro o la maestra puede decir, oye, no estoy de acuerdo con eso, y menos que los padres ni siquiera están enterados con ello. Yo quería sobre todo volver al argumento de Heroi, ¿verdad? Sí. Tu nombre, mira. Decías que no hay ningún tratado internacional que señale explícitamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Yo lo primero quiero leer parte de lo que es la iniciativa ciudadana, no es de ninguna iglesia, ciudadana, es: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida y apoyada por la sociedad y el Estado. Así empieza la reforma, la propuesta de reforma al artículo 4, en su segundo párrafo. Se reconoce el derecho del varón y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Estamos hablando de fundar una familia. Obviamente que varón y mujer pues son hijos de otra familia y son nietos de otra familia. O sea, se entiende que estamos hablando aquí específicamente de una institución social que tenga precisamente esa calidad para fundar una familia. Esto lo dice la reforma propuesta por los ciudadanos, decía, en febrero de este año. ¿Qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? Esto de 1948, 10 de diciembre de 1948, en el artículo 16 dice textualmente: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión. No dice aquí de preferencias sexuales, dice claramente por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y a fundar una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Traigo aquí copia de todos los tratados internacionales, pero específicamente me parece que es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es del 22 de noviembre también del 48. ¿Qué dice el artículo 17? Recordarán lo que ya leí de la propuesta de reforma. ¿Qué dice? Artículo 17. La familia es el elemento fundamental y natural de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Segundo párrafo. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. ¿No es acaso lo que dice la reforma propuesta? ¿Qué tiene que ver aquí con lo que ya sabemos que dice la propuesta de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es la ventaja de estas normas que son la base de los derechos humanos a nivel mundial? Precisamente que no permiten que sea pervertida una institución tan importante como es el matrimonio. Lo que nosotros estamos pidiendo no es que se legisle a favor de un grupo determinado. Lo único que queremos es que nuestra Constitución contenga la norma que sobre derechos humanos es reconocida internacionalmente. Y concretamente cito dos: la Declaración Universal de Derechos Humanos y ahora la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es específicamente la de nuestro continente. Entonces, sí hay evidentemente una base normativa muy importante
que debe ser atendida. O sea, nosotros sabemos que hay mucha desinformación, nosotros sabemos que igual luego como que se buscan otro tipo de argumentaciones para distraer o para desviar el contenido central de lo que debe ser este debate. Y sí creo que ha sido muy valioso que Enrique Peña Nieto hubiera presentado la contrarreforma, digo, atendida a que se había presentado inicialmente la de Confamilia en febrero, porque eso dio ocasión para que a nivel nacional muchas organizaciones, más de 1000, y millones de personas pudiéramos manifestarnos con el derecho que tenemos de opinar. El mismo derecho que yo tengo de opinar lo tiene cualquier persona, un futbolista, un locutor, un político, también un pastor de la iglesia puede opinar. Si no está, vamos a decir, no está incitando a la población o a su grey o a su iglesia, decir, vamos a manifestarnos en contra del presidente. Bueno, él puede opinar, máxime cuando estamos hablando de una institución tan importante como es la familia. Entonces yo creo que este es el punto central, ¿no? Y hay muchas cosas que tenemos que ir puntualizando y ojalá que nos dé el tiempo el programa para poderlas explicar. Sí. Mientras tanto vamos a hacer una pausa. Les recordamos que estamos hablando sobre esta iniciativa que envió hace ya algunos meses el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que se ha denominado iniciativa a favor de los matrimonios igualitarios. Nos acompañan, les recordamos, Fernando Pérez Viñola, coordinador de Humanismo y Trascendencia para Veracruz AC, y Eroy Muñoz Gómez, abogado, activista en materia de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa, seguimos aquí en Polaca a la Veracruzana. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Polaca a la Veracruzana. Le recordamos, por si usted se acaba de allí de conectar, estamos hablando de este tema polémico de los denominados matrimonios igualitarios y nos acompaña, le recordamos, Fernando Pérez Viñola, coordinador de Humanismo y Trascendencia para Veracruz AC, y también Eroy Muñoz Gómez, activista, abogado en
derechos humanos. Recuerda que tenemos un teléfono en el estudio 812-1978, repetimos 812-1978 con la ADA aquí de Jalapa, que es 2288. Y bueno, lo habíamos dicho regresando ya del corte, que vamos a darle la palabra aquí a Manuel Rosete con una pregunta que va a responder Heroi y que a su vez hará derecho de réplica a lo manifestado por Fernando Pérez Viñola. Abogado, si esto es, como lo comentaste, un hecho consumado y se califica como un avance, lo que sigue naturalmente es que logren la adopción de niños, ¿no? En lo personal me preocupa mucho, porque sé de un caso, conozco un caso, donde una pareja de homosexuales crea a un niño, y caramba, el niño es un adolescente, pero también es gay. Okay. Bueno, efectivamente, el tema del matrimonio igualitario conlleva también a los derechos, digo, como los actuales matrimonios que conocemos, ¿no? Entre ellos el derecho de la adopción. Justamente la semana pasada, creo que fue esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se acaba de posicionar sobre ese derecho, ¿no? Y no existe una restricción como tal. Con respecto al punto donde tú me señalas, ¿no? De la crianza, es un tema que se ha estudiado muchísimo, ¿no? Realmente el que tú puedas identificar, bueno, las orientaciones y las preferencias sexuales no se aprenden. O sea, ese es un tema que de repente también se ha generado y se ha hecho muy polémico, porque tanto la orientación como la preferencia sexual pues, se van adquiriendo conforme, desde el nacimiento, no es una conducta aprendida. El ambiente en el que viven, ¿no? No es necesariamente el ambiente. ¿Quieres decir? Se nace homosexual. A final de cuentas está identificado que es un tema biológico, ¿no? Como tal. No es una conducta aprendida. Es más, inclusive, si ustedes señalaran que la homosexualidad es una conducta aprendida, pues todos los homosexuales vienen de familias heterosexuales. Entonces, ¿de dónde lo aprendieron? Digo, esa es la pregunta que a mí me queda duda, ¿no? Lo aprendieron, que van a justificar que tuvieron un tío, que tuvieron un primo, que tuvieron... O sea, ¿cuál es la justificación de por qué una persona es homosexual, ¿no? No es una conducta aprendida como tal. Entonces, te digo, se han hecho muchísimos estudios al respecto. Y con respecto a lo que comentaba Fernando, justamente que leía justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, efectivamente, lo que está haciendo el presidente de la República es, a través de la promoción del matrimonio igualitario, que fíjate, como decíamos hace rato del tema de las palabras que van evolucionando, antes se le llamaba matrimonio gay, ahora ya se le llama matrimonio igualitario, ¿no? Entonces ya vamos como percibiendo un poco más el tema. Pero efectivamente, lo que está buscando es proteger inclusive aquellas familias que actualmente, sí, nuevos términos, pero está protegiendo aquellas familias que actualmente no tienen una protección. Es decir, aquellas familias en las cuales dos hombres o dos mujeres se unen y no tienen derechos, ¿no? Es decir, como un matrimonio, bueno, digamos que en un matrimonio de hombre y mujer, el hombre, por ejemplo, puede asegurar a su esposa, le puede dejar, por ejemplo, el caso de un fallecimiento, puede promover una sucesión intestamentaria, ¿no? Situación que no pasa con las parejas homosexuales, ¿no? Entonces... Te interrumpo. Antes de todo este debate, ¿no? De que aspiraran a casarse o a unir sus vidas mediante las leyes, pues yo conocí algunas parejas de homosexuales que vivían muy bien, ¿no? En unión libre. En unión libre. Gente muy discreta y muy respetuosa de los demás, y no andaban exhibiendo nunca su homosexualidad, ni la presumían, ni mucho menos. Uno era profesor de la Prepa Juárez y dio de alta en el seguro a su pareja. Él pagaba el seguro y le dejó en su testamento su herencia a su pareja. Pero y no hubo necesidad de nada de eso. Porque lo hizo en un testamento, ahí es otro ejercicio de otro derecho civil. Pero ¿qué hubiese pasado si esta persona hubiese fallecido y no hubiese dejado un testamento? Obviamente quienes iban a tener los derechos eran los hermanos, y la pareja pues no iba a tener ningún derecho porque no está contemplado en las figuras civiles. Entonces, al no estar contemplado, no todas las personas debemos tener todos los mismos derechos, eso lo marca la Constitución. Entonces, al momento de no tenerlos, estamos hablando de discriminación. Y déjame, contestar un poquito en el tema de lo que leía él en los tratados internacionales. Si te das cuenta,
Justamente, de hecho, en México, en nuestro país, el único órgano que está facultado para la interpretación de las leyes es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese contexto de lo que él leía, que tanto los hombres como las mujeres a partir de la edad núbil pueden contraer matrimonio, es correcto. Si ahí dijera el hombre y la mujer entre sí, o los hombres y las mujeres entre sí, pueden contraer matrimonio, entonces ahí sí entendería que está hablando solamente de que hay matrimonio entre hombre la interpretación que hace mujer. La Suprema Corte de Justicia de la Nación a los vacíos que tiene nuestra Constitución en el artículo 4, porque no define qué es el matrimonio. No, de hecho ellos están argumentando sobre los principios de convencionalidad, justamente porque las normas actualmente no contemplan esas figuras. Entonces, lo que se está haciendo justamente es eso. Si un hombre quiere casarse con un hombre o una mujer quiere casarse con una mujer, pues lo mismo lo contempla el mismo tratado internacional. Pueden hacerlo siempre y cuando estén en la edad núbil. No dice que solamente el hombre y la mujer o el hombre y la mujer entre sí podrán contraer matrimonio. Entonces, ahí ellos están haciendo una interpretación simbólica a su favor, bajo su criterio. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo repito, no fue un criterio aislado, no fue un criterio de una persona, de un ministro, sino fue basado a través de diferentes estudios en los que escucharon tanto posturas a favor como en contra, ¿no? Y que les digo, inclusive esos estudios pues, están publicados por la UNAM, que fue la institución educativa a los cuales se los solicitaron, ¿no? Entonces, volvemos a repetir este tema. Realmente esto ya es un hecho consolidado, ¿no? Entonces, si efectivamente a estas personas no se les reconoce la figura de matrimonio, mucho menos la de familia. Y si no se les reconoce el término de familia, pues entonces también los están excluyendo de la protección como tal. Entonces, si ellos marcharon a favor de la familia, ¿de qué familia marcharon? Familias naturales, no existen las familias naturales. Matrimonios naturales, no existen matrimonios naturales. Todos estos elementos son construcciones sociales, ¿no? Inclusive, bueno, por ahí se veía en la Biblia, ¿no? O sea, había personas que tenían diferentes esposas, ¿no? Había personas que inclusive tuvieron hijos con sus amantes, ¿no? Porque su esposa no podía tener hijos, ¿no? Estoy hablando de contextos bíblicos en los cuales también había diferentes figuras sociales relacionadas con el tema de familia. De Abraham, ¿no? Tenemos aquí unas llamadas, ¿verdad? Pásamelas. Aquí están unas llamadas del público. Vamos a darle lectura. Marta Jiménez pregunta, ¿dónde puedo obtener los requisitos para que una pareja gay adopte un niño en Veracruz? Pues todavía esto no está contemplado todavía en nuestro Código Civil. Eso es una realidad. Tendrían que promover un amparo para que lo soliciten. Sí. Sebastián Juárez dice, al escuchar el tema, tengo la impresión de que la Iglesia está en contra de los matrimonios igualitarios. Pues sí, ¿verdad? Esa es volvemos al tema. Matrimonio es unión entre hombre y mujer. Obviamente, si estamos hablando de uniones homosexuales o entre homosexuales, obviamente que la Iglesia tiene un posicionamiento de carácter religioso que lo prohíbe. O sea, eso es perfectamente claro. Y no nada más la Iglesia Católica, vamos, igual ya poníamos el caso de los islámicos que son al punto de radicales e integristas que incluso los matan a los que practican actos de homosexualidad. Esto es un principio religioso, pero aquí de lo que estamos hablando es del orden civil, o sea, estamos hablando de lo que debe ser la norma constitucional, apegada a lo que se dice en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, que claramente señalan cómo debe de ser el matrimonio. Justamente, ¿no? Lo acabas de decir, las figuras civiles se regulan por el derecho, claro, por el derecho que está creado a través de los legisladores, claro. Y sancionado por el Ejecutivo, ya sea nacional o y sabes estatal. También. Sin embargo, en ese caso, yo hasta ahorita no he visto ningún movimiento por el cual personas del mismo sexo pidan matrimonio religioso, ya sea por la Iglesia Católica no o lo a pueden través pedir, de diferentes congregaciones. Están impedidos a pedirlo. Exactamente, porque lo están impedidos por las normas canónicas. Pero estamos hablando de disposiciones civiles claro, que regulan a la sociedad. Entonces, claro, no debemos de confundir justamente la figura del matrimonio civil, que es la que nosotros estamos ahorita adaptando a las nuevas condiciones para la protección de las familias, para el derecho a la igualdad que tienen todas las personas que están en México, y no el matrimonio religioso, ¿no? Aquí no hablamos de matrimonio religioso, estamos hablando del derecho, del derecho civil. Perdón, no sabía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la Comisión y lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos fuera hecho por clérigos. No, Lo por acabo eso, de leer. y justamente te lo acabo No de son clérigos los que afirmar. le hicieron. Ahí dice que las personas pueden casarse. Y otra cosa importante, claro, no las personas, dice hombre y mujer. Ok, Y si lees tienen el- derecho a fundar lee- una lee el familia. Pero artículo además primero. te digo algo más al respecto de lo que estaba señalando sobre la resolutiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son dogmas de fe. No son dogmas de fe. O sea, ¿qué es lo que están haciendo en su circunstancia y en su tiempo? Analizando el marco normativo que existe en México y lo que debiera ser el respeto a lo que se señala en los tratados internacionales de los cuales México forma parte y lo ha firmado. Pero en el momento en que esas ambigüedades o esos vacíos que existen en el artículo 4 sean claramente definidos en su contenido respecto de lo que es el matrimonio y el derecho que tienen los padres precisamente a la educación que le debe dárseles a sus hijos como política pública del Estado, en ese momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá hacer otro tipo de resolutivos atendiendo a las nuevas reformas. Ok. No hay A ver, ahí el tenemos hecho de decir, otro como tema. ya resolvió Por la ejemplo, Corte, así no hay nada que hacer, ¿no? Claro pero, que sí. A ver, no, justamente también esos son todos los temas que abordabas, que hablabas de la ideología de género, que es un concepto que se empieza que empieza a surgir justamente de estos movimientos. No estábamos hablando de ideología de género, estamos hablando de la perspectiva de género, y que estos movimientos de perspectiva de género empezaron a surgir primero como la ubicación de la discriminación que existía entre mujeres y hombres, ¿no? Actualmente ya estamos teniendo marcos normativos en los cuales se establece que el hombre y la mujer son iguales, no solamente ante la ley, sino tenemos que buscar una igualdad real y sustantiva. Estamos hablando de temas inclusive hasta de cuotas de género, ¿no? Donde ya el Congreso tiene una paridad como tal. Ahí es donde empieza justamente la perspectiva de género como un estudio sociológico que también lleva a lo jurídico. La ideología de género es un término que se inventaron ustedes ahí, bueno, los movimientos justamente que están marchando en contra de los matrimonios igualitarios, y en los cuales están señalando a través de una serie de mentiras situaciones en las cuales los libros de texto están estableciendo que las niñas y los niños pueden entrar a los baños de niñas y niños sin ningún problema, y otros elementos a través inclusive de publicación de imágenes totalmente falsas. ¿Esto quién lo publicó? ¿Cuándo se publicó? 2009. ¿Quién lo publicó? A ver, si checamos nosotros... en La el 2009, Secretaría de Educación Pública Fíjate. en el 2009 Ahí publicó estamos este hablando. manual, Ahí te saca. que Acá. se prepara para los maestros de educación preescolar. Dices que esto es algo que se inventaron, estos movimientos de la ideología de género. Puede darle lectura. no es lo mismo Y ideología equidad de género. y prevención de la violencia. No es lo mismo en ideología preescolar. de género que perspectiva de género. Estoy hablando de ideología de género. ¿Qué es la ideología Ahí de te género? va. ¿Qué es la ideología de género? Este manual que va dirigido a los maestros, concretamente tiene un marco teórico que precisamente permite al educador ser adoctrinado en el sentido de que cualquier niño y niña no tiene un sexo natural. Cualquier niño o niña va a construir su género, su ser femenino o masculino, conforme se vaya desarrollando. Cosa que ya, para empezar, mira, nada más en función de lo que habías dicho hace un momento y que claramente te digo, dices que se nace homosexual. No hay nadie que nazca homosexual. Nadie nace homosexual. Los cromosomas que son específicos del hombre, del sexo hombre, son los mismos para todos los hombres, y los que corresponden a las mujeres, los mismos para todas las mujeres, Ok. y no existe un tercer sexo. Y entonces, bajo ese criterio, entonces Te voy a dar los argumentos. Las homosexuales, ¿cómo salen homosexuales? A ver, te ¿De voy qué a dar lo- los de qué lo argumentos. aprenden? Entonces, Aquí según tú. te lo voy a responder. Mira, precisamente, página 14. Ah, ¿lo aprendieron los homosexuales a partir del 2011? No. ¿O cómo? Estaba diciendo en una anterior intervención que hay una intención de homosexualizar a los niños y a los adolescentes. Y anterior a nivel mundial. Anterior A nivel mundial, ¿eh? Por eso, y anterior Sí. a ese aspecto, ¿cómo se aprendía el homosexual? Mira, ¿Cómo Mira, para, te digo bueno, una para cosa, ti? te digo una cosa, no es el tema debate
el hecho de entrar en el análisis de la homosexualidad. Por eso yo no quisiera Pero específicamente... venimos a eso. No. Venimos a perdón. hablar de temas de derechos Venimos humanos a hablar de matrimonios y de- igualitarios. Sí, pero los matrimonios Y de la igualitarios ideología- lo están pidiendo los grupos homosexuales. Por eso. ¿Qué les parece si damos paso a sí. unas preguntas de nuestro amable... Nada más me dejas contestar esto Sí, después. muy brevemente. Muy brevemente, entonces. No, porque estaba yo explicando Claro, ok, los sí. conceptos teóricos del adoctrinamiento en ideología de género Ok. a nivel de los educadores de preescolar. Adelante. Dice, en el comienzo del siglo XXI se ha vuelto común hablar del género como término clave, fíjense lo que dice, para entender, explicar y demostrar que tener un sexo biológico y anatómico no determina naturalmente nuestros cuerpos. Te lo pongo así de fácil. Una niña que tiene hormonas femeninas, su cuerpo y todo su desarrollo está en función del sexo que tiene, que es mujer. Un niño que tiene hormonas masculinas, el desarrollo de todo su cuerpo está en función de su sexo, que es hombre. ¿Y las personas intersexuales? Escucha, No, pregunto. ¿las a ver, personas permíteme intersexuales? que concluya el argumento. Ajá. Aquí dice claramente que tener un sexo biológico y anatómico no determina naturalmente nuestros cuerpos. Es decir, según este argumento, una niña podría nacer sin que su cuerpo fuera regado por hormonas femeninas. O un niño podría nacer sin que su cuerpo fuera regado por la testosterona, que es la que le va a permitir su desarrollo como hombre. O sea, esto es lo que reciben los maestros que van a educar a los niños de 4 años en adelante en México. Esto es ideología de género. Y ya te pongo después otros ejemplos que ha sucedido en otros países. Ok, ¿y qué pasa con los niños intersexuales? Aquellos que nacen con los dos sexos. Digo, con eso de que no se nace ¿Tienes con el conocimiento de algún el caso? sexo. Sí, claro que sí. Tengo varios casos. Conozco varios casos Le llaman intersexuales. no, No, incorrectamente se les llamaba hermafroditas. No, Correctamente son personas intersexuales. Bueno, ya Sí, sí, leemos claro. las llamadas del público. Le recordamos el teléfono en el estudio. Este es un programa que se está transmitiendo en vivo desde Jalapa, Veracruz. 812-1978, repetimos 812-1978, con LADA 2288 de Jalapa. ¿Usted qué opina de lo que se está aquí comentando en ese programa? Llámenos y vamos a darle lectura a estas llamadas. Gilberto Ruiz le pregunta a Fernando Pérez Viñola, dice, los homosexuales sean o no católicos, ¿dónde quedan sus derechos civiles? Norma López le pregunta a los dos invitados, ¿qué opinan de los sacerdotes que son homosexuales? ¿Dónde quedan los derechos sexuales de los homosexuales, sus derechos civiles? Totalmente a salvo. Nadie está, insisto, en el sentido de negar o de prohibir la homosexualidad en México. Nadie está hablando de eso. ¿El matrimonio Estamos es hablando... un derecho civil? No, perdona. No, el Perdona. matrimonio es un derecho No civil. puede haber discriminación cuando se trata de realidades diferentes. Y una pareja homosexual no es igual que una pareja heterosexual. Una pareja homosexual no tiene complementariedad sexual, no tiene complementariedad física, no tiene complementariedad psicológica y tampoco tiene la capacidad para procrear. Esos limitantes que tiene una pareja homosexual no le permiten ser homologada como si fuera una pareja apta para el matrimonio. Un homosexual quiere tener el derecho al matrimonio muy sencillo, que deje a su pareja homosexual y que se case con una mujer y pueda tener hijos. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Así de simple. ¿Qué hay que opinar de los sacerdotes pederastas, hombre? Lo primero que habría que decir es que no nada más hay sacerdotes pederastas. Lo sabemos, hay políticos. Se refería Pero a no sacerdotes decía homosexuales. Hablaba de sacerdotes sacerdotes Bueno. homosexuales. Muchos sacerdotes homosexuales también son pederastas, también lo son. Lo sabemos, los casos que ha tenido la Iglesia Católica que pagar cantidades exorbitantes por abusos sexuales con niños pequeños por sacerdotes. Por eso digo, hablo de pederastas. Pero, bien dicho, en el sentido de que si hay sacerdotes que son homosexuales, lo primero que tendría que hacer un sacerdote homosexual es renunciar a su ministerio. Un sacerdote no puede ser homosexual, porque precisamente sabe cuál es el contenido de la fe que profesa. Y si debe de ser congruente, lo primero que tiene que hacer es decir,
yo dejo el ministerio, no puedo ser sacerdote. Fíjate, Así de simple. justamente Pepe, ahorita que estaba, él lo acaba de argumentar, que dice que pues, los sacerdotes homosexuales son pederastas. Eso es un estereotipo, o sea, señalar que todos los homosexuales son pederastas es algo muy, muy complejo y muy delicado. Yo quisiera ver si ahorita dentro de esta carpeta que él trae de información, trae datos estadísticos de cuántos niños o cuántas niñas han sido abusados sexualmente por homosexuales. Y sin embargo, yo sí te puedo dar datos estadísticos en México, y estamos ahorita pasando por ciertas situaciones de escándalos de la Iglesia Católica, donde sacerdotes están, se les ha comprobado que han violado niños y niños, y no son homosexuales, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado porque eso también es discriminación. O sea, el encasillar a una persona a través de un estereotipo... El ser pederasta no necesariamente es No, homosexual, ¿no? claro que no. Es más, inclusive hay más situaciones en las familias de violaciones por parte de padres, por parte de abuelos, por Es parte de donde- tíos, por parte de más primos. casos se dan, es ¿no? donde En más el se entorno da. familiar. Exactamente. Y nada tiene que ver con la homosexualidad. Eso es discriminación. Eso es señalar a una persona que por su preferencia, por su orientación sexual, tiene el carácter de ser un violador. Entonces, pues me imagino que entonces todas las cárceles donde están las personas violadoras, pues son cárceles de homosexuales. Cedemos la palabra a Raimundo Jiménez, si tengas alguna opinión, comentario, pregunta. Ya se nos está acabando el tiempo, ya como rúbrica. 5 minutos. No, precisamente el comentario que quería hacer era en ese sentido, de que efectivamente es muy lamentable que muchos casos de abusos de niños se dan precisamente en el entorno familiar, ¿no? Y sobre todo en las circunstancias en las que cada vez se van remarcando más en nuestra sociedad, cuando las madres, muchas madres solteras tienen que insertarse en el mercado laboral y muchas veces dejan a sus pequeños hijos en manos de parientes que en algunos casos pues se han dado este tipo de abusos, ¿no? Sí, casi, por lo general siempre está vinculado a parientes cercanos, ¿no? Que están en el entorno familiar, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar que me llama mucho la atención que esta iniciativa de Enrique Peña Nieto de darle estos beneficios a lo que se ha denominado matrimonios igualitarios, me llama mucho la atención que se da en medio de un proceso electoral, ¿no? O sea, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el trasfondo? Porque a los priistas no les cayó nada bien, a muchos candidatos priistas, a las gubernaturas que perdieron. Bueno, no por esa causa, pero fue una de las tantas causas, porque se echaron encima a la iglesia o a los grupos conservadores, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pues justamente, digo, de entrada te puedo decir que en estadísticas la población de personas que viven, sea o no en matrimonio, pero que viven conjuntamente, que son parejas homosexuales, solamente representa el 0.5% de la población del país, ¿no? Realmente no es relevante, ¿no? Como una estrategia política, no lo fue una estrategia de derechos humanos, y es una estrategia que no nada más viene con una iniciativa impulsada por los grupos, sino también se trata de un tema de carácter internacional, de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Que tuvo un coste político. Bueno, pues me imaginaría yo entonces que efectivamente hubo grupos religiosos, no solamente la Iglesia Católica, que sí estuvieron manifestándose entonces en contra de esta política pública, ¿no? Y a lo mejor se ve en el resultado electoral, como tú dices, es uno de los casos que pudieron haber sido, y no solamente el único, por el cual hubo, pues digamos, por lo menos en el estado de Veracruz, un cambio. Bueno, ¿no? los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz ahí señalaron que hubo injerencia presuntamente de la iglesia en el proceso electoral. Manuel Rosete. Pero fue realmente una decisión desafortunada del presidente, ¿no? Porque ¿En qué momento, no? en el momento, ¿no? Porque sí afectó. Pero fue uno de los factores, ¿no?, que afectaron. ¿Para quién sería? Políticamente para el partido del poder, ¿no? Del poder. Nada más. Bueno, Sí, incluso el vocero del Frente Nacional para la Familia remarcó precisamente eso, y una clara advertencia a los partidos políticos que están apoyando esta iniciativa. Incluso advertía de que podría haber un voto de castigo en las elecciones que se van a dar tanto en el 2017 como en el 2018. Claro. Bien. Un último comentario, Fernando, Bueno, ya nos vamos. Siento que el debate apenas se abre, que hay necesidad ciertamente de mayor información para tener claro cuál es
el fondo de lo que se está persiguiendo, no nada más a nivel nacional, sino lo que viene detrás, vamos, con esta ideología de género, y que de alguna manera sí estamos convencidos de que hay cada vez un mayor apoyo de la sociedad en su conjunto y de que esto habrá de culminar favorablemente para que los legisladores resuelvan lo que debe de resolverse en estas reformas al artículo 4. Estamos hablando de defender una cosa bastante importante, que además es la fortaleza de las naciones democráticas. Hay países en donde son agobiados y destruidos por medio de guerras, pero estas estrategias van a minar precisamente la fortaleza de los países cuando se pretende disminuir drásticamente la población que nos hace fuertes, el bono demográfico que tenemos en México. Por eso digo, esto da para muchas cosas y para otros programas. Sin duda alguna es un tema muy amplio que no se puede agotar en un programa en una hora. Un comentario final, Eroy. Pues mira, justamente como te lo decía, no es que se inicie este debate se inició en el 2010 desde la Ciudad de México, cuando ellos propusieron la propuesta de matrimonio igualitario. Sin embargo, se está extendiendo ahora a los estados, por eso es que se ha vuelto más polarizado, pero sin embargo, pues ya es para mí es un debate consumado, cuestión de derechos. Ahora, algo que hay que ser real y la marca la Constitución, un derecho adquirido ya no es quitado. Eso es parte de un Estado democrático. Y las personas de la comunidad LGBTI ya tienen esos derechos y solamente es cuestión de que se adecúen las normas. Nadie se los va a poder quitar. Muy bien, les agradezco a los invitados. Fernando Pérez Viñola, repito, coordinador de Humanismo y Trascendencia para Veracruz AC. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. También le agradecemos al licenciado Eroy Muñoz Gómez, activista, abogado, especialista en derechos humanos. Gracias Pepe, gracias. Y también muchas gracias a Manuel Rosete Chávez. Gracias, Manolo. Hombre, gracias a ustedes. También le agradecemos a Raimundo Jiménez. Como siempre, gracias por acompañarnos. No, hombre, el agradecido soy yo porque por la charla tan interesante que tuvimos. La verdad es que dos sí, expertos en la materia, tema con muy puntos tan diferentes. Muy interesante, muy polémico, y en verdad nuevamente les agradecemos a los panelistas que nos acompañaron esta noche, pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó aquí en Polaca, la Veracruzana. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes aquí a las 9 de la noche. Que descanse.